Bueno, esto fue un estudio que hice con muelas cariadas y que se me ocurrió hacer pues con un montón de, como trabajo de fin de máster, para poder comprobar el efecto del orégano, la canela, el clavo, laurel, lemongrass y el geranio en las infecciones de la boca. Así que, bueno, como yo soy de laboratorio, pues esta diapo me gusta mucho, que lo que dijo Luis Pasteur, que sin laboratorios los hombres de ciencia no son como soldados sin armas. Bueno, pues yo intento daros armas desde el laboratorio, por lo menos daros evidencia de que esto que hemos hablado ahora no es baladí, sino que es bastante importante. Comprobando durante muchos años que los antibióticos, después de una infección urinaria, lo que hacen es convertirse en una espiral, cuanto más antibiótico, más infección y así. Resulta que por experiencia propia descubrí los aceites esenciales en el año 2013. Yo los descubrí ahí, existían hace miles de años, como habéis visto, ¿no? Entonces, flipando un poco con todo esto, se me ocurrió hacer un experimento, pues en ese momento a lo loco, ¿no? ¿Cómo es posible que una perlita que lleva aceites esenciales me haya quitado las infecciones, ¿no? Digo, yo quiero ver cómo actúa con otras bacterias. Y cogí unas cuantas bacterias del laboratorio, como la Klebsiella oxytoca, que podría haber sido una Klebsiella pneumoniae, pero tenía esta, E. coli diferentes, Citrobacter, Serratias, Enterococcus fecalis, y los enfrenté, por un lado, a aceites esenciales tipo orégano, de dos tipos. La albahaca, bueno, pues, estaba compuesta dentro, en ese momento, en la perla, con lo cual estaba ahí, pero no es efecto antiinfeccioso. La mentaliberita también estaba ahí para efecto analgésico antiespasmódico, pero sobre todo era la jedrea y la canela de Ceilán, junto con el orégano, los que estaban realizando la acción antiinfecciosa. Bien, pues los enfrenté a las bacterias y a la vez puse pues otros antibióticos, ¿no? Como usamos en el antibiograma más manual, como fosfomicina, que es muy típico de uso, ampicilina, gentamicina, ceftriaxona, trimetoprim, sulfametosazol. Estas son las bacterias que me comentaba. Aquí empezamos a hacer los aromatogramas y en ese momento, como no desconocía ese mundo, pues cogí la perla y saqué un poquito de ese aceite. Entonces estaba muy diluido. Muy diluido quiere decir que la cantidad de aceite esencial que yo estaba poniendo no era comparable al antibiótico, ¿no? Pero aún así, pues, bueno, esta sería la placa del antibiograma tradicional. Primero se siembra la bacteria, luego se ponen los antibióticos y estos serían los halos que veis aquí. Estos son los halos de inhibición de los antibióticos. Esto sería una placa, un disco blanco sin ningún tipo de aceite, porque la microbióloga no me creía y decía, pues pon una placa con un disco blanco, porque ese pequeño halito que ves ahí va a ser efecto del disco. Bueno, pues comprobamos que no. Y ya empezamos a ver pues, que el Citrobacter sí tenía un pequeño halo alrededor, que la Serratia también, veis aquí otro pequeño halo, que hice que también crecer al bacilo de Döderlein, el bacilo que tenemos las mujeres a nivel vaginal, porque me preocupaba, digo, si el aceite esencial es capaz de matar a los bacilos buenos, pues me da igual una cosa que otra, al final todo va a ser un desastre, pero en cambio no fue así. De los antibióticos, todos mataron al bacilo de Döderlein en este caso, excepto la fosfomicina, que está por aquí, y que creció un pequeño halo de... No se ve muy bien, pero yo sí que lo vi perfectamente y depende de la luz lo veréis mejor o no. Y lo que observé es que el bacilo de Döderlein creció completamente cercano y alrededor de la gota de aceite esencial. Después lo he hecho ya con bacterias incluso extraídas de probióticos vivos, lactobacilos y muy diferentes tipos, y he comprobado que el orégano concretamente no le hace ningún daño, ni la canela tampoco, a los lactobacilos vaginales o intestinales. Y esto me animó mucho a seguir buscando, ¿no? A seguir entendiendo o buscando pues comprender qué está pasando, ¿no? Cómo es posible que de repente unas perlitas con aceites esenciales o unos aceites esenciales en gotas, que también los hay, diluidos con el aceite vegetal que uno quiera, de repente ves que te quitan infecciones urinarias y de otros tipos, pues, y encima no te matan a las bacterias beneficiosas que te protegen, pues quise seguir y ir más allá. Entonces encontré una Escherichia coli, bacteria productora de beta-lactamasa. Ya sabéis que hay antibióticos que tienen un núcleo que es la beta-lactámico, y con estas bacterias
estas bacterias son capaces de cargarse este antibiótico y ser resistentes. Entonces cogí una bacteria, que es la E. coli ble, a la que le pusimos 27 antibióticos, de los cuales fue sensible a 7, a 1 fue intermedio y 19 antibióticos, fijaros, 19 antibióticos fueron, esa bacteria fue resistente a 19 antibióticos. O sea, es increíble, ¿no? Una bacteria pues muy potente, de las que hablaba la OMS, que si esto seguía así, llegará el momento en que no habrá antibióticos para tratar las infecciones, porque todas las bacterias serán resistentes a ellos, ¿no? Entonces cogí un aceite esencial, como la mejorana, que es bastante suave, y fijaros el halo de inhibición. Aquí esta vez ya cogí un aceite puro y lo puse en el disco, ¿no? Este es el halo de inhibición de la mejorana. Fijaros la canela, el palo de O, que me parece algo alucinante, el clavo que usamos para la comida, que es tan conocido, que incluso se sabe, de hecho los dentistas lo utilizan en sus tratamientos para evitar infecciones en la boca, pues el clavo también fue capaz de inhibir el crecimiento de la E. coli ble, el lemongrass también, y el orégano, fijaros qué pedazo de halo, no sé si lo observáis, el pedazo de halo impresionante que tiene el orégano en este caso, ¿no? Entonces, bueno, continué y me di cuenta que las levaduras, la Candida guillermondi, fijaros qué halo de inhibición al orégano, qué halo de inhibición con la canela, la Candida albicans, canela, clavo y fijaros el orégano, canela, lemongrass. Bueno, estas son cándidas tropicales de esputo. O sea, ya me volví loca y me puse a probar qué pasaba con cándidas, qué pasaba con las diferentes bacterias productoras de infecciones de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues mi sorpresa fue encontrar que no nos vamos a morir si queremos dentro de 30 años porque haya muchas resistencias a antibióticos, porque todavía nos quedan, afortunadamente, muchos aceites esenciales. Concretamente, fijaros, el orégano en este caso es que casi no ha permitido no permitió el crecimiento de la Candida tropicalis, ¿no? Bueno, pues aquí un poco más de lo mismo, Proteus mirabilis pasaba igual, fue resistente a clavo, bueno, intermedio el laurel, la canela se me escurrió porque la canela es un poco viscosa, pero vamos, era sensible a la canela. Fijaros el orégano, como el Proteus de una herida prácticamente no podía ni crecer. Me pasa igual con la Gardnerella vaginalis, que con clavo y lavanda tiene halos muy grandes, o sea que se puede usar vía vaginal con una dilución, siempre con pues con una persona que os enseñe bien esto. Ya esto no es una clase de aceites esenciales, nada más para que veáis cómo a partir del aceite esencial podemos llegar a tener efectos antiinfecciosos. No crece nada con geranio, con canela y con orégano, o sea, la Gardnerella vaginalis, que es una bacteria que acaba siendo pues bastante desagradable de quitar. Resulta que estos son unos ejemplos, pero hay muchos más aceites esenciales que incluso vía tópica la podemos hacer desaparecer. Enterococcus fecalis, pues un poco lo mismo. Finalmente, el orégano y la canela han sido los grandes vencedores de esta bacteria. Y en este caso fueron resistentes clavo, geranio y laurel. Quiero decir que he ido probando con los aceites esenciales y lo que habría que hacer es, dependiendo de lo que uno quiera ver, buscar ese aromatograma con el que tratar al paciente si es que queremos hacerlo con ello, porque no encontremos un tratamiento antibiótico que coincida o que sea adecuado para el paciente, pues no descartar que tenemos este recurso que para mí es oro puro, el poder saber que hay sustancias naturales que a día de hoy, gracias a la sinergia de todas las moléculas que están juntas en esas esencias, ¿no? En esos aceites esenciales, podemos ayudar, ¿no? Bueno, esto fue un estudio que hice con muelas cariadas y que se me ocurrió hacer pues con un montón de, como trabajo de fin de máster, para poder comprobar el efecto del orégano, la canela, el clavo, laurel, lemongrass y el geranio en las infecciones de la boca. Bueno, lo que llegué a encontrar es que el 92% de las infecciones de la boca que generaron las caries, porque todo esto era con muelas extraídas y de forma estéril traídas al laboratorio y luego sembradas. Pues en cultivo puro prácticamente crecieron, la mayoría fueron estreptococos, una E. coli y un 11% de cándida. Fijaros, la cándida haciendo caries en una muela. Es alucinante. O sea, si tienes ya una boca llena de cándidas, imagínate cómo tienes el intestino, imagínate cómo está tu salud. Bueno, lo comentaremos más adelante. Entonces, dejar muy claro que los aceites esenciales tienen efectos antiinfecciosos de un amplio espectro para usarlos en la esfera
de otorrinolaringología, vía tópica y vía oral y vía tópica. Os he dejado esta diapo para que la tengáis, porque como os pasaremos el PowerPoint, para que tengáis esos ejemplos, y creo que a finales de año haremos un monográfico sobre aceites esenciales en general, mucho más profundo, para quien tenga interés. Y bueno, pues os dejo aquí un poco la pincelada para que tengáis el gusanillo de que os interese esto. Aquí tenéis el orégano, que para mí es Sansón, porque todavía no he encontrado una sola bacteria resistente al orégano que no sea el lactobacilo propio de nuestro organismo. Es decir, que no he encontrado una bacteria patógena que en este momento sea resistente al orégano. Como mucho he encontrado, por ejemplo, la pseudomonas, que no es que sea resistente, pero sí que es más pejiguera y habría que usar a lo mejor otra dosis. Llegó a hacer un halo de no crecimiento, pero como que el tiempo que pasó era capaz de volver, ¿no? O sea, que eso habría que ajustar dosis. Pero realmente el orégano para mí es el Sansón de los aceites antiinfecciosos. Para que quede un poco claro que esto no es una invención mía, pues os he traído algunas de las publicaciones que hay sobre esto, para que veáis que los aceites esenciales contenían aldehídos y fenoles, como estos que veis aquí, lemongrass, orégano, canela, jaguán, tomillo, mostraron máxima actividad antimicrobiana, que los que contenían alcoholes como carbol del té, palmarosa, lavanda, mostraron diversos niveles de actividad en diferentes bacterias. Los aceites esenciales que contenían 1,8 cineol o terpenos, como el eucalipto, la cajeput, la naranja y la rabinsara, mostraron baja actividad antimicrobiana. Y pues, sobre todo el orégano y la canela tienen mayor potencial antimicrobiano frente a cepas resistentes. Bien, pero fijaros, bueno, tenemos aquí la actividad del orégano compacto. Bueno, se analizó con diferentes, una cepa de Pseudomonas aeruginosa y otro de Staphylococcus aureus, y efectivamente se redujo su viabilidad a través de la reducción de potencial de membrana y la reducción de la permeabilidad de la membrana. O sea que tenéis aquí estudios diferentes donde se habla de actividad antibacteriana, de actividad antiviral, y yo quería llegar a esto. ¿Dónde está? No, se me ha ido. A ver, perdonad, es que tenía otra diapositiva, pero no se me ha cargado. A ver, ¿dónde está? Bueno, no importa, os lo cuento en la anterior. Si venimos aquí os decía que los aceites esenciales que contienen 1,8 cineol y terpenos tenían una baja actividad antimicrobiana. Bien, pues a día de hoy, actualmente, ha habido un grupo de investigadores que lo que han hecho, a turcos, que son investigadores de Turquía, que han descubierto que el 1,8 cineol, que está súper presente en la rabinsara, tiene el efecto de la inhibición de la unión de la proteína S del SARS-CoV-2 a los receptores AC2 de nuestras células. Ya sabéis que el acceso que tiene el virus a nuestro organismo es a través de esos receptores AC2 de nuestras células de la mucosa, de enterocitos o incluso de células alveolares, ¿no? Bueno, pues el 1,8 cineol tiene la capacidad, han descubierto, lo han publicado como un previo a una publicación mayor, a una investigación mayor, como ese 1,8 cineol tiene esa capacidad de inhibir la unión de la proteína S a ese receptor que hace que nos contagiemos o que el virus acceda a nuestras células para desarrollar la infección. Para mí es muy importante porque toda la pandemia he estado siempre hablando de aceites esenciales, sobre todo de rabinsara contra el virus de la COVID. Y de hecho, en Nueva Zelanda, una de las cosas que se hizo antes de tener otras opciones fue repartir a toda la población aceite esencial de rabinsara. No creo que en Nueva Zelanda sean tontos, creo que saben muy bien lo que se trae entre manos, que además es un lugar donde se siembra mucho la rabinsara, donde tienen gran conocimiento de aceites esenciales, y a la población, para protegerse, les dieron el aceite esencial de rabinsara, que tiene en su mayor parte, en una gran proporción de aceites esenciales, el 1,8 cineol. Entonces, bueno, eso lo traía, el estudio está, si queréis os lo pasaré los datos del estudio, porque lo había puesto aquí, pero veo que por alguna razón no se me ha cargado.
Y pues eso, es un logro importante el poder tener estudios sobre algo que ya sabemos, los que nos gustan los aceites esenciales, pero algo que de cara al SARS-CoV-2 tan de moda lo tenemos delante, ¿no? Bien, pues sabemos también que hay dos aceites esenciales que tienen efecto antiviral. Aquí tienen los estudios, no me quiero enrollar más porque si no, no acabaremos. Y pues aquí esto es un ejemplo de un caso clínico que me gusta mucho contaros porque, como decía al principio, no se trata solo de suplementación. Por supuesto que la suplementación es importantísima porque, por desgracia, la alimentación que recibimos a día de hoy está muy pobre en muchos oligoelementos y micronutrientes debido a pues, los cultivos que están excesivamente, pues no permiten que la tierra se recupere. Las frutas, las verduras maduradas en cámaras no dejan que tengan las suficientes nutrientes a la hora de nuestra buena nutrición. Entonces, por supuesto que es interesante suplementarnos, pero nunca olvidemos que no lo es todo. Y en este caso, a mí me hizo ilusión comprobar que esta paciente venía con bastantes patologías intestinales, malestar, cansancio, agotamiento, una chica joven. Y cuando le hice el estudio de las heces, comprobé que tenía la calprotectina un poco alta, la IgA secretora muy disparada, bueno, las he visto más altas, pero en 4000 está bastante altita. La alfa-1-antitrypsina, que significa que hay un deterioro de la mucosa, de las células de la mucosa, pues también estaba elevada. La zonulina, que me está diciendo que hay un intestino permeable. Fijaros, un intestino permeable está permitiendo que accedan al torrente sanguíneo no solamente trozos de alimentos sin digerir, sino bacterias, tóxicos, en fin, un ensuciamiento de toda la parte, de todo el sistema linfático y sanguíneo que va a dar lugar a otras patologías, como decía antes. A partir del intestino podemos encontrarnos diferentes patologías que, pues, con hacer caso a algo tan básico como una alimentación saludable sería bastante más fácil de arreglar, ¿no? Entonces, esta persona tenía todas estas cositas aquí alteradas y tenía también, pues, indicios de parásitos de diferentes protozoos, incluso algunos senjoloides, y la beta-glucuronidasa y la alfa-glucuronidasa diciéndonos, mira, aquí hay un exceso de recirculación tóxica y aquí hay un problema de metabolismo de los azúcares simples, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo le propuse? Por supuesto, una alimentación exenta, en ese caso, de azúcares, porque el azúcar le estaba dando de comer demasiado a las bacterias y a los hongos y a los parásitos no beneficiosos. Y hice un tratamiento, pues, a base de aceites esenciales y alguna cosilla más que veis aquí, concretamente aceites esenciales y bichos y algunas vitaminas antioxidantes de alta concentración. O sea, lo que quise fue limpiar de bacterias malas el organismo, digamos que abonar la zona dándole sustancias que mejorasen su mucosa, resembrar con bacterias adecuadas su intestino y pedirle, por favor, que durante 4 meses no tuviese una alimentación rica o excesivamente rica en azúcares tipo pizza o pan, patata, arroz. O sea, le quité esa parte de glúcidos o de alimentos de alta carga glucémica y se lo cambié por alimentos más saludables tipo pues, verdura, frutos secos, legumbre, una cosa que fuera menos azucarada o menos que da de comer menos a estos patógenos. Y bueno, pues aquí tenéis en unos meses la diferencia. Lo veis aquí. O sea, de abril del 2019 a agosto del 2019, pues todo lo que estaba en rojo, menos esta cándida, que en este caso no es una patología o una cándida patológica porque no creció en cultivo, lo que nos dice es que hay un número pues un poquito más alto de lo normal de levaduras, no en crecimiento, y de hecho pues nos fiamos más de la clínica que de otra cosa, y la clínica y los signos de los análisis cambió radicalmente. Esa cándida o esas levaduras aquí es posible que esté incluso haciendo una labor de desintoxicación. Ya sabemos que las levaduras son grandes comedoras de metales pesados. Entonces, una levadura, a lo mejor que estés eliminando vía heces, se está llevando, afortunadamente, bastantes tóxicos al inodoro, que en lugar de llevártelos tú de nuevo hacia el torrente sanguíneo, con lo cual a veces las levaduras, si no están en crecimiento de hifas, si no están activadas, lo que tienen es un efecto detoxificador del organismo, o sea que no es, en este caso no era un problema. Y fijaros, todos los parásitos normalizaron, todo desapareció, no había ninguno,
Y las enzimas también se solucionaron. Quiero decir que no solamente es una cuestión de me suplemento y ya, sino me suplemento, me alimento bien y soy consciente de lo que como y no lo dejo al albur de que el suplemento me ayude.